Buenas noches, señoras y señores. En las últimas fechas ha salido a la luz un estudio de la Universidad Carlos III, de acuerdo al cual hasta un 30% de los españoles se negaría a vacunarse contra el COVID-19, aunque lo aconsejasen las autoridades. Podría añadirse nada malévolamente que quizás se nieguen precisamente porque lo aconsejan las autoridades. Ese 30% de rechazo a la vacunación ha suscitado la idea de que hay que obligar a la población reacia a vacunarse. Poco importa que se estén vulnerando derechos fundamentales por un hecho improbable como es el del contagio y su baja letalidad en población sana. Sí, baja letalidad, pero sobre todo si el 70% de la población quiere vacunarse y el 30% restante no, ¿cuál es el problema? ¿Por qué obligar a ese 30% si la vacuna es tan buena? Nada debiera temer el 70%, que ya habrá sido inmunizado y por tanto estaría a salvo. Entonces, ¿por qué obligar a ese 30%? Vamos a ver qué está sucediendo. Vemos aquí la noticia de la que les hablábamos hace un momento. ¿Se vacunaría frente al COVID? Un 30% de los españoles dice que no. Y hoy vamos a tratar de contestar a esa pregunta de qué está sucediendo, de por qué quieren obligarnos a la vacunación, y nos vamos a hacer una serie de preguntas para explicar por qué hay un porcentaje tan amplio de población como el 30% que no se fía de la vacuna, de esta vacuna. Déjenme decirles algo. Si el ser humano, al menos en esta parte del mundo, ha conseguido alargar su vida al tiempo que aumentar la calidad de la misma, ello se ha debido fundamentalmente a dos factores. Por un lado, la mejora en la alimentación, por el otro, la mejora en la sanidad. Y en este último caso, las vacunas han desempeñado un papel muy importante. En términos generales, las vacunas son buenas y han erradicado peligrosas enfermedades. La mayor parte de la población está de acuerdo con esta afirmación. Pero de la misma manera se nos dice que un 30% de la población se opone, repito, a esta vacuna. Gente que en otros casos nada tiene o tenemos contra la vacunación, en este caso desconfía o desconfiamos. Responder a esta situación insultándoles al tratarles de negacionistas no ayuda, precisamente. Una gran parte de la población española no otorga ninguna credibilidad al gobierno, ni a las autoridades sanitarias, ni a la OMS, ni a los medios de comunicación, ni a los fabricantes de la vacuna. Todo lo cual, dicho sea de paso, nos parece muy razonable. Vamos a plantear hoy una serie de razones por las que la población desconfía, como digo, de esta vacuna. La primera cuestión que se nos suscita al respecto es si nos vamos a dejar vacunar por un gobierno como este. No olvidemos en qué manos estamos. No se trata ya de la orientación ideológica de este gobierno, ni siquiera, aunque también de su sumisión al globalismo. Se trata sobre todo de su asombrosa incompetencia. Más allá de ideologías, a un gobierno se le debe exigir preparación. Y visto lo visto, el de Sánchez e Iglesias no lo tiene. Analicemos, por ejemplo, a Carmen Calvo. La actual vicepresidenta ya fue ministra de Cultura en el Ejecutivo de Zapatero. Entonces, demostró su nulo conocimiento del latín. Juan Van Halen, senador del Partido Popular, le recordaba a algunas de sus citas anteriores usando la fórmula Dixit, es decir, usted dijo. Calvo confundió la expresión con Dixie, un ratón de dibujos animados que junto con Pixie protagonizaron una serie en los años 50 y 60. El año siguiente, año negro, Calvo Dixit. Señoría, usted para mí nunca será Van Halen Dixie ni Pixie, será su señoría el senador Van Halen. También en esta etapa, en mayo de 2004, aseguró que el dinero público no es de nadie. Ahora, ya como vicepresidenta primera y lugarteniente de Sánchez, se arrogó el feminismo como propiedad del Partido Socialista. Que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista. Desafió la física intentando alterar el espacio-tiempo. Nuestro tiempo no existía y por lo tanto se daba por entregado al 100% a una causa mayor que era la ordenación jerárquica y machista de una sociedad. Por eso alterar el tiempo es también una resistencia del machismo de la sociedad. Hasta finalmente reconocer involuntariamente su nula credibilidad. ¿Piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
Pero Calvo no es el único miembro del Ejecutivo con dificultades para expresarse. Así explicaba Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la fórmula de los ERTE. Los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. No sé si el ministro Escrivá me puede ayudar, pero vamos, no son parados. Está claro, no. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Otros, como Pablo Iglesias, presumen de preparación e idiomas, pero rápidamente se les ven las costuras. The priority of our government has been to avoid the closure of companies and the loss of jobs. With the ERTEs, I don't know how to say ERTE in English. Pero por encima de los errores están las mentiras, como las de Irene Montero, convocando a las masas para el 8M, pese a saber ya de la peligrosidad del coronavirus. Que se ve la bajada de cifras en la pastilla, creo que en el coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho. Bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, lo celebra. Esto es tierra ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato que te puedo... Un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. O los ya incontables embustes de Pedro Sánchez, que negó no 3, sino infinitas veces que iba a gobernar de la mano de Podemos. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. O también de los independentistas. Estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La verdad, como toda España ya sabe, ha sido otra. Sí, Sánchez, sí, lo puedes decir 5 veces, 20, 30, es igual. Tu capacidad de mentir es infinita y por tanto no está sujeta a un número concreto de la serie natural. La cuestión es que esto es el gobierno, pero hay unas autoridades sanitarias coordinadas con el gobierno, pero no exactamente formando parte del gobierno. ¿Nos vamos a dejar vacunar con estas autoridades sanitarias? Pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Creemos que reina una cierta preocupación en la población, es normal, hay mucha información, es un patógeno nuevo, pero esto está llevando a situaciones en las que, por informaciones que hemos recibido, se está llegando a tener ciertas actitudes un tanto discriminatorias contra poblaciones procedentes de China, ya sean de aquella nacionalidad o ya sean personas de cualquier otra nacionalidad que vienen de allí. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. Y menos de estas personas que ya no es que no lo tengan, sino que se ha comprobado con análisis de laboratorio que no lo tienen. Pero no es solo Fernando Simón, claro, también tenemos otras autoridades sanitarias a nivel nacional, a nivel comunitario, en fin, de comunidades autónomas, que en lo que es mejor no reparar. Terminamos con estos 3 titulares sobre Salvador Illa. Tenemos uno primero donde dice que tenemos suficientes equipos de emergencia frente al coronavirus. Esto era unas semanas antes de que saltasen las alarmas. El País abunda en lo mismo, diciendo que España desoyó las llamadas de la OMS y de la Unión Europea a hacer acopio de material sanitario frente al coronavirus. Es decir, que no es que no se supiese o que no se tuviese información, sino que España, dice El País,
desoyó. Y también dice el diario El Mundo, tenemos suficiente. Hoy España es el país con mayor número de contagiados sanitarios del mundo. Padece desabastecimiento y exhibe la peor tasa de letalidad en proporción a su población. Estas son nuestras autoridades sanitarias. Como vemos, la OMS no avala el uso obligatorio de las mascarillas cuando hay distancia. Pero sí. Bien, decíamos que estos son nuestros responsables, que siguen R con el asunto de la mascarilla, que la OMS no aconseja en espacios abiertos. Y vemos lo que veíamos anteriormente, la OMS no avala el uso obligatorio de las mascarillas cuando no hay distancia. La organización estudia la posible transmisión del virus por aerosoles. Bien, es decir, que la OMS no avala el uso obligatorio, repetimos. Esto es de julio, pero ¿ha cambiado su posición la OMS desde entonces? People think that there should be masks worn at all times. It may be what you are recommended in your country, but in terms of WHO's guidance, as long as you can stay 1 meter apart, which we took care that we are 1 meter or more apart, then you don't need to wear a mask, especially as well we're in a space that has good ventilation. Creo que se ha entendido perfectamente. Ya vemos que no, que la OMS sigue diciendo lo mismo. Estas últimas imágenes son del 26 de agosto. Y la OMS sigue negando la eficacia de la mascarilla en espacios abiertos. Nos preguntamos qué tendrían que decir nuestras autoridades sanitarias, qué tendrían que decir en caso de que alguien les preguntase. Claro, lo que no es el caso porque aquí se ha impuesto el talibanismo del terror del que buena parte de la población parece estar presa. Pero a su vez, ¿hasta qué punto es fiable la propia OMS? There are many patients that don't get treatment on time and diagnosis on time. There is no protection for both doctors and the patient and common people. And also, the government doesn't allow people to release such information. Hospital doctors are scared, but they cannot talk. CDC staffs are scared. I feel very disappointed. But I already know this would happen because I know the corruption among this kind of international organization like WHO to China government, to China Communist Party government. Y es el caso en particular de la Organización Mundial de la Salud, que nos preocupa mucho por el tema del COVID-19. Si uno ve las aportaciones de Bill y Melinda Gates en su fundación, es el segundo financiador después de Estados Unidos. ¿Y quiénes están los 4 primeros? Está Estados Unidos, Inglaterra, Bill Gates y otras fundaciones, ¿no? Pero es el segundo financiador, pero es falso, porque si uno ve las otras fundaciones que están aportando, son todas de Bill Gates. Entonces yo me he hecho el ejercicio de sumar las de Bill Gates y son el primer aportador mundial a la Organización Mundial de la Salud. Son el principal financiador de una organización que se creó en de las Naciones Unidas para ser neutra, libre y trabajar de una manera neutra para los estados y las naciones del mundo. En este momento, ¿cómo podemos decir que el principal contribuyente es un grupo privado que además ha estado metido en todo el tema de las vacunas, del COVID-19, de financiar, de organizar, de prever pandemias? Y ese grupo, Bill y Melinda Gates, manejan en este momento la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues además de las autoridades políticas, de las autoridades sanitarias nacionales, estatales y autonómicas, además de las autoridades mundiales como la OMS, tenemos nuestros inefables comunicadores, medios de comunicación del más variado pelaje, esos que hoy al 30% de la población, como poco, se dedican a insultarles llamándoles negacionistas. ¿Nos vamos a dejar guiar por unos creadores de la opinión pública como estos? El gobierno de Sánchez e Iglesias es el que peor ha gestionado la crisis del coronavirus en todo el planeta. Sin embargo, su nefasta acción habría sido imposible sin la tolerancia o incluso aquiescencia de los medios de comunicación. A finales de enero, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud ya había decretado la emergencia mundial, se ridiculizaban a aquellos que empezaban a tomar medidas. No es razonable que en las farmacias de Usera no queden mascarillas, no es razonable los comentarios que dices, tengo que ir a comprar al chino, pero no me atrevo. Oiga, una persona por tener los ojos rasgados y decir achís no es un peligro andante, por favor. Yo tenía mucho miedo de infectarme. ¿Sí? Menos mal que este supervirus se frena con estas mascarillas
de 1 euro. Ahora me siento muy seguro. Bueno, ya os lo dijimos ayer, no hay que ser alarmistas. Poco después, se negaba que hubiese motivos para suspender el Mobile World de Barcelona. Nadie se ha hecho cargo de lo que este virus del miedo, como decía Hilda, podría afectar, ¿no? Porque claro, todos estamos de acuerdo en que aquí en España hay 2 casos, y 2 casos además que no tienen ningún recorrido. Yo no he visto un caso, un ejemplo más perfecto de lo irracionales que somos ahora mismo que este. Estamos hablando de 2 casos que ninguno se contagió en España. Pero quizás lo peor llegó a finales de febrero. Entonces, con el norte de Italia ya colapsado, se negaba abiertamente la letalidad del virus. Algunos incluso ridiculizaban a quienes ya estaban muy preocupados. Un virus que se parece más a la gripe que al ébola, y quizás hay consumidores que por determinados mensajes y por determinadas informaciones falsas que están trascendiendo, pues pueden tener la noción de que esto es un virus con una altísima tasa de mortalidad. La mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Lo que es grave es el virus del pánico. El virus del pánico, como tú apuntabas, o sea, bueno, se están produciendo cosas de supermercados desabastecidos. Ahora comprar una mascarilla es intentar encontrar una aguja en un pajar. Gente que, porque estornuda, la gente se le separa en el metro o en un bar o en sitios así, que dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Es que a mí me han contado en diferentes hospitales que hay gente que parece que tienen ganas de tener el coronavirus para salir en la tele. Es que estamos en una situación que realmente es espeluznante. Es más, se hablaba hasta de lo infantiles que eran aquellos que le exigían medidas al gobierno. ¿No te ha cogido esto de la histeria del coronavirus? ¿No, de una especial preocupación? ¿No sabías si traer máscara para hoy? Yo procuro no caer en esa histeria ni ninguna otra, ¿no? La sociedad es un poco infantil, de todas maneras, en general, no en este caso, sino en general, ¿no? No solo eso. Con el 8M a la vuelta de la esquina, tocaba negar cualquier posibilidad de contagio en aglomeraciones. En este programa queremos enviar un mensaje de normalidad, de tranquilidad. Y por eso, hoy, lunes 2 de marzo, hemos invitado como público a una persona. Esa persona tiene coronavirus. Vale. Te voy a proponer A ver. que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo, abracemos a todos y cada uno de los miembros del público. Pues, a ver, yo te digo que sí. Pero no estamos ni mucho menos en algo que parezca una epidemia zombie, ni una enfermedad mortal que vaya a arrasar a la humanidad. Hoy, con una brutal crisis económica y casi 50.000 muertos después, los grandes medios siguen sin asumir su responsabilidad. ¿De verdad podemos seguir confiando en ellos? Y estos medios y estos caballeros, señoras y señoritas, u lo que fueren, que nos llevaron al borde del abismo, porque son quienes crean la opinión pública, y si tuvieran un adarme de vergüenza, deberían retirarse de la escena pública, bueno, pues son quienes ahora resulta que se dedican a insultar a los españoles que no confían en esas autoridades para vacunarse. ¿Nos vamos a dejar vacunar cuando ni siquiera la profesión médica está de acuerdo de modo uniforme con lo que está sucediendo? Está aumentando la alegría por realmente unirnos, ¿no? Todos los médicos, o muchos médicos, ¿no? Que no estamos de acuerdo con estas decisiones a nivel colectivo. Y dirán ustedes, bueno, pero no parece que en los medios de comunicación asomen excesiva cantidad de médicos protestando por esta situación, y tendrán ustedes razón, son muy pocos los que se atreven. ¿Saben ustedes por qué muchos médicos callan? Los médicos que tenemos acceso a todo el mundo tiene acceso a toda esta documentación, y los médicos tienen no solo acceso sino capacitación para interpretarlo, ¿no? Tienen miedo porque los que hemos hablado nos han echado nuestros trabajos, claro. No hay más preguntas. ¿Así te han echado tu trabajo? Claro. Cuéntalo. Y al doctor Ángel Ruiz Valdepeñas también.
Es decir, que aquí probablemente lo que está pasando no es que el gobierno está siendo asesorado por expertos, sino que los expertos están siendo asesorados por el gobierno. Y la pregunta siguiente es si nos vamos a dejar inocular una vacuna como esta que se anuncia, cuando producir una vacuna con un mínimo de seguridad lleva varios años y cuando se desconoce el mecanismo de actuación del patógeno que al parecer no ha dejado de mutar. Vemos aquí un titular donde ella asegura que si todo va bien, las primeras dosis de vacuna llegarán a diciembre a España. Diciembre de 2020, incluso se ha llegado a apuntar noviembre. El proceso habitual de producción, de desarrollo de una vacuna es entre 5 y 10 años. Es complicado producir una vacuna con garantía en menos de 5 años, aunque el tiempo puede variar en función de la naturaleza de la vacuna. Así que para el COVID-19 se nos ha contado que sería posible lograrlo en unos 18 meses. Estamos sin duda ante una vacuna récord, rapidez justificada en la perentoriedad. Pero no era esta al menos igual en el caso del SIDA y sin embargo seguimos sin vacuna del SIDA. En muchas ocasiones los primeros ensayos de las vacunas no llegan a su fase final ya que el virus muta y hay que volver a empezar. Es lo que sucede justamente en la vacuna contra el VIH, un virus que cambia continuamente y por eso a día de hoy no se ha logrado una vacuna para la enfermedad del SIDA. Y sin embargo los expertos señalan que de ir todo bien para mediados de 2021, podría haber una o varias vacunas contra el nuevo coronavirus. Ahora, nuestro ministro de Sanidad anuncia que podría estar dentro de 4 meses. ¿Qué quieren que yo les diga? Si la vacuna es segura, como se nos dice, la pregunta es ¿por qué los fabricantes de vacunas piden inmunidad a los gobiernos? Vemos aquí un titular de La Razón. Los fabricantes de la vacuna piden al gobierno inmunidad legal ante posibles efectos adversos. Negocian que Sanidad cubra la responsabilidad subsidiaria en caso de posibles fallos de seguridad que se detecten derivados de la rapidez de la investigación. Es obvio que es porque no hay seguridad alguna ante los efectos que pudiera tener la vacuna, precisamente a causa de la rapidez con la que se nos quiere inocular. De hecho, esta noticia ha sido ocultada por casi todos los medios generalistas, aunque se le ha escapado a La Razón y finalmente ha terminado saliendo. Pero la petición es real, existe y la han realizado las grandes farmacéuticas. Si el coronavirus está afectando a una parte de la población equivalente al 1% como mucho, se justifica que se vacune al conjunto de la población mundial con el riesgo que eso supone con una vacuna que no ha sido correctamente testada. ¿No será quizá peor el remedio que la enfermedad? Y esto nos lleva a la octava pregunta, y es que si la vacuna es segura, ¿por qué obligar al 30% de población que no quiere vacunarse? El 70% que sí quiere ya estaría a salvo. La cuestión ¿es la vacuna segura? ¿No creen ustedes que hay sobradas razones para dudar del gobierno, de las autoridades sanitarias, de la OMS, de los medios de comunicación y de las farmacéuticas? ¿O es que con endilgarles el consabido epíteto de negacionistas ya hemos arreglado el problema? En fin, retomaremos este asunto. Y de vuelta de publicidad tenemos para hablar de este tema a don Javier Villamor, nada menos. Sea usted muy bienvenido esta noche. Muy buenas noches, un placer, después de la vuelta de verano. De este verano cálido y embozado. Curioso como poco. Curioso como poco, sí. Bueno, mi primera pregunta es casi de índole personal. Vamos a ver, ¿eres un antivacunas? Alguien que cree que a través de las vacunas nos están, condicionando no sé qué cosas y que las vacunas, en definitiva, redundan en beneficio de determinados grupos de interés, pero que no le han hecho ningún bien a la humanidad en términos generales? ¿O crees que las vacunas, por el contrario, han contribuido en términos generales al bienestar de la humanidad y son una de las razones principales de que nuestra vida sea mucho más larga y mucho más dichosa, valga la expresión? Es obvio que las vacunas en sí, lo habéis nombrado aquí bien antes, son buenas, han sido buenas y seguirán siendo buenas. También es cierto, según lo que acabas de decir, que son un negocio. No olvidemos que la salud es un negocio también. Pero lo tercero también es, yo soy tan pro vacunas que me pregunto, por ejemplo, cambiando un poco también de tema, es decir, ¿qué hacemos con todos los inmigrantes ilegales que vienen a España que no están vacunados y no se les vacuna y que están trayendo enfermedades que habían desaparecido en Europa, ¿no? O sea, en ese sentido, soy muy pro vacunas. Pero como estabas diciendo, yo me llevo, digamos, o prefiero ser bastante cauteloso cuando nos venden una vacuna de la noche a la mañana, como bien habéis nombrado, en un tiempo que no es el que es habitual y desde luego con un interés, yo creo, más político que sanitario, ¿no? O sea, porque bueno, esta carrera de repente, casi como si fuera la carrera espacial para sacar la vacuna, con ciertas dudas sobre sus contenidos,
yo creo que es bastante sospechoso, ¿no? Y sobre todo viendo quién lo está promoviendo, porque no es una vacuna normal y corriente, es decir, está detrás Bill Gates, es decir, está una serie de personajes. Diríamos a eso. Que está claramente que hay un interés muy partidista, o sea, muy más capitalista que humanitario. Desde luego. Pero bueno, dejando clara la postura personal de que aquí no se defiende que la Tierra sea plana ni ninguna cosa semejante, parece evidente que los medios de comunicación generalistas, los grandes medios de comunicación, que llegan a las masas, a millones de personas, se están empeñando en dar una imagen de aquellos que disienten o disentimos de la doctrina oficial, porque entendemos que hay cosas sencillamente que no encajan y que la explicación oficial no es real, al menos 100%, pero que no cuestionamos ni la existencia del virus, ni las vacunas en sí, ni muchísimo menos. Se están encargando, como digo, de dar una imagen, cogiendo los elementos, una imagen muy negativa de todos aquellos que se oponen a sus designios, tomando a los elementos más grotescos de quienes discrepan de las doctrinas gubernamentales y mundialistas y exponiéndolos a la luz pública como si ellos fueran los verdaderos representantes, por decirlo de alguna manera, de todo aquel que se opone, como digo, a los designios del gobierno. La campaña está siendo absolutamente nauseabunda en términos éticos. Sí, esta es la difamación de siempre las falacias, ¿no? Criticar unas vacunas no me hace ser antivacunas. Además, está demostrado que hay ciertas vacunas que han producido problemas de salud, desde esterilidad, problemas de derrames, incluso a muchas mujeres por el virus de papiloma humano, problemas de movilidad, ¿no? O sea, temas de paraplegia, etcétera, etcétera. Lo mismo que criticar ciertas políticas contra el coronavirus no me hace negacionista del coronavirus. Pero como bien estamos diciendo, están utilizando esa falacia de reductio casi ad Hitlerum, en el que además están utilizando la palabra de negacionista, que es una palabra con un gran componente emotivo, porque si nos fijamos lo único que se habla de negacionista es negacionista del holocausto. Entonces están asimilando de manera indirecta prácticamente, y bueno, de hecho lo están diciendo en las televisiones, ¿no? Negacionistas, ultraderecha, fascistas, ya están intentando crear en la mente colectiva una imagen colectiva dentro del espectador, pero luego nos fijamos en las imágenes que a la vez están transmitiendo cuando dicen estas cosas, como por ejemplo las de Berlín, y ves banderas desde anarquistas y banderas LGTB. Entonces hay una clara disociación entre lo que están diciendo y lo que es la realidad, ¿no? Como tú vienes diciendo, es cierto que son grupos muy variopintos, hay de todo, quizás eso también sea lo positivo, que no es ni un movimiento ni de izquierdas ni de derechas, son gente de su madre y de su padre que están pidiendo simplemente que aquí haya más luz y taquígrafos ante algo que desde luego es claramente sospechoso, ¿no? O sea, que podemos decir que compartes esa desconfianza que un 30% de españoles manifiestan ante la vacuna y cuidado, que es un porcentaje de los más bajos de entre los grandes países de Europa. La desconfianza en otros países, quizá con la excepción del Reino Unido, es bastante más alta que ese 30%. Pero, repito, que es una desconfianza con respecto a esta vacuna. Sí, no solo me entro dentro del 70%, sino que además espero que incluso haya afectado yo a nivel personal un poquito la opinión pública por temas que he hecho en redes sociales y vídeos para que la gente piense más allá de lo que nos están metiendo, ¿no? Porque es raro y sobre todo no ha habido hasta ahora nunca un movimiento universal global de todos los gobiernos están diciendo que hasta que no haya una vacuna no vamos a volver a recuperar cierta normalidad. Sobre todo si nos cogemos un informe del ejército español de abril en el que decía que esta incluso era mucho menos peligroso que el SARS-CoV-1 del cual no hay vacuna. Entonces, como tú bien decías en el vídeo, o en los vídeos, no hay vacuna contra el SIDA, no hay vacuna contra el ébola, no hay vacuna contra esas enfermedades que están matando y contagiando a millones de personas desde hace años, pero resulta que de la noche a la mañana va a haber una vacuna contra este coronavirus. Pero, por ejemplo, Bill Gates financia desde el año 2015 un Instituto Pirbright, enfocado, por ejemplo, en temas de vacunas del coronavirus animal, porque es de donde viene el origen. Entonces, podemos entender quizá que de parte de esas vacunas animales se hayan estado trabajando años en vacunas para el ser humano. Es una hipótesis, pero eso nos llevaría a pensar, como también hemos tratado aquí y en otros vídeos, que quizá ese virus es más de laboratorio que de lo que están diciendo, ¿no? Es decir, no casan los tiempos reales con los tiempos biológicos. Y ahí es donde al menos yo creo que hay una sospecha. Creo que es sobre todo legal que tengamos, ¿no? Que no nos llamen locos ni conspiranoicos por tener simplemente una duda periodística que yo creo que todo el mundo se tiene que plantear. Hay un fantasma que está recorriendo España, que es el del histerismo, que quizás es la peor enfermedad de todas, el miedo. Ese histerismo ha llevado a que en redes sociales y en las digitales, en los comentarios de la gente, por ejemplo, se manifiesta una enorme beligerancia cargada de agresividad frente a aquellos que manifiestan no querer vacunarse.
Quizá habría que recordar que, con independencia de que los porcentajes sean 70 y 30, sean cuales fueren, en todo caso, si la vacuna es fiable, porque si no, no merecería ponérsela, ¿no? Si la vacuna es fiable, la persona que esté vacunada tendría que, a esa persona tendría que darle igual el porcentaje de aquellos que no se vacunen, puesto que estaría protegida frente al virus. Sin embargo, la histeria, que es un elemento abiertamente irracional, claro, la histeria parece haberse apoderado de un pueblo que a mí me da la impresión de que, en una buena parte por lo menos, está expresa del terror. Y yo personalmente creo que son más del 30% los que no se van a vacunar, al menos teniendo en cuenta la encuesta de ABC de abril, en la que el 75% de las personas encuestadas no se creían o ponían en duda la versión oficial del coronavirus. Entonces yo creo que hay un gran pozo realmente mayor. Pero como bien estás diciendo, yo creo que también esta parte de realmente la pandemia real es el miedo. Y ese miedo, como tú bien decías, genera posiciones irracionales y sirve para enfrentar. Es decir, ahora aquel que no se doblega a la versión oficial es el malo. Eso ha pasado. El problema de todo esto es que ha pasado siempre en sistemas totalitarios. Es decir, el gobierno de turno intenta hacer que toda la población le apoye y que aquel que no se doblega ante los intereses de la masa, del pueblo, es el enemigo, ¿no? Entonces ya empezamos a entrar en ese grupo de apestados, de que, fíjate, que vamos en contra de la salud de los ancianos, de los niños, pero a la vez somos aquellos que avisamos en su momento que la cosa era más grave de lo que muchos pensaban, ¿no? Entramos dentro de esas falacias, o digamos también del problema del español, que tiene una mente muy corta, cortoplacista, se olvida rápidamente de lo que ha pasado el mes pasado. Entonces, creo que es algo que tendríamos que hacernos mirar, sobre todo para ser un pueblo menos oveja, que muchas veces lo somos, ¿no? Hay en todo esto también creo que perfectamente explicable, hemos intentado por lo menos explicarlo, un rechazo a las autoridades políticas y a las autoridades sanitarias. Yo creo que han manifestado unos niveles de incompetencia verdaderamente inauditos, desde luego incomparablemente mayores que en cualquier otro país europeo, y desde luego mayores que en cualquier otra época de nuestra historia. Es decir, estamos en manos de una clase política que es, con diferencia, la peor formada seguramente de la historia contemporánea de España, y la consecuencia es pues cómo se ha llevado la pandemia, lo que se transmite a la población y la existencia de una enorme desconfianza, más allá de banderías políticas e ideológicas, una enorme desconfianza hacia las autoridades políticas y las autoridades sanitarias, que francamente, si las unas han llegado a aterrorizar, las sanitarias verdaderamente nos han regalado algunos momentos de verdadera comicidad, lamentablemente con resultados de todos conocidos, pero auténticamente cómicos. Si hacemos ese ejercicio de memoria a corto plazo, 6 meses, ¿qué nos ha dicho este gobierno? El virus no contagia, no va a haber muertos. Va a haber muertos, si contagia, el virus se mantiene en el aire, no se mantiene en el aire, el virus muere con el calor, no muere con el calor, el virus es invencible, el virus se transmite, el virus viaja, el virus está en animales, no está en animales, ponte la mascarilla, no te pongas la mascarilla, vacúnate, no te vacunes, vete a trabajar, no vayas a trabajar. Todo esto en un periodo de 6 meses. Entonces, obviamente, yo creo que ningún gobierno hace esto de manera voluntaria, o sea, en el sentido o sea, tiene que haber una voluntariedad para hacerlo mal, o sea, que a mí es lo que me sorprende, ¿no? Si no, es imposible explicar. Exacto, o sea, es imposible que alguien haga las cosas tan mal durante tanto tiempo y sobre todo que no haya consecuencias. Y esto, que en un pueblo más justo, en una democracia más democracia, yo creo que habría consecuencias políticas y legales para toda esta gentuza. En este país no, porque además hemos visto que han comprado los medios de comunicación, como bien señalabais antes, cientos de millones de euros para precisamente controlar el discurso, controlar la narrativa, que nadie salga de lo que el gobierno quiere que se cuente, ¿no? Deberíamos, en principio, en cualquier caso, tranquilizar a aquellos que no están por la labor de ponerse la vacuna porque están amparados por la legislación internacional. Digo en principio, porque luego estos hacen de su capa un sayo. Pero vamos a ver lo que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, en la que se garantiza, como digo, la voluntariedad de las vacunas, donde en el artículo 6, en la sección 1, se dice que toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en cualquier momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Lo tienen ahí, el artículo 6, la sección 1, que habla del consentimiento en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Por tanto, en principio, aquellos que rechazan la vacuna deberían estar razonablemente seguros, pero, lógicamente... Bueno, hay que estar
con los ojos bien abiertos porque primero ya sabemos que estos documentos suelen ser papel mojado, desgraciadamente. Los derechos humanos se aplican para cuando interesan a algunos, no siempre. La Constitución igual, ya vemos cómo las dan patadas a diario en nuestro país. Y está claro que estos derechos se pueden coger con pinzas, sobre todo porque estuve leyendo en Twitter un hilo, por lo visto, de un abogado que explicaba que podría haber un cierto recurso que utilizaría la élite si la OMS llegara a llamar como alerta absoluta, ¿no? Es decir, peligro absoluto con este virus. Entonces ahí sí que quizás se pudiera empezar a plantear la opción de vacunas masivas, al menos a ciertas partes de la población. Yo ahí, dentro ya de mi análisis, puede ser, pensemos qué grupos pueden ser principalmente vacunados en una población como la española. Militares, fuerzas de seguridad del Estado, población sanitaria, o sea, trabajadores sanitarios, funcionarios y grupos de riesgo. Entonces, y luego lo que hablamos muchas veces, y mucha gente lo habla, la vacunación quizá no sea de manera directa, pero sí indirecta. Es decir, para poder trabajar, comprar, viajar, trabajar, tendrás que vacunarte. Usted es libre de no hacerlo, pero si no lo hace, estas son las consecuencias. Lo mismo que el teléfono móvil. Hoy nadie prácticamente puede trabajar sin teléfono móvil porque cada vez el avance es el que es, ¿no? Entonces, quizá precisamente en ese avance, de manera indirecta, se obligue. No se obligue, pero la gente... Sí. De facto pasará por el aro para poder tener una vida hasta cierto punto normal. Ese es mi gran temor. Y espero que no pase por ahí, pero creo que van a ir por ahí. Sí, porque a veces la OMS nos sirve para una cosa y para su contraria. De hecho, el gobierno se apoya en ella cuando quiere, pero, por ejemplo, la OMS no aconseja el uso de la mascarilla en espacios públicos donde se pueda mantener una distancia, ¿no? Y, sin embargo, en España estamos viendo cómo somos prácticamente el único país en donde es obligatorio, por lo menos en Europa, donde es obligatorio su uso. Don Javier, muchísimas gracias. Tendremos que seguir hablando de estas cosas, me temo, porque este asunto, hay que decirlo así con toda claridad, va para largo, me temo. Desgraciadamente, muchas gracias. Desgraciadamente, así es. Si nos vamos con la frase del día, que hoy nos recuerda Mark Twain, que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Que tengan ustedes muy buenas noches.